Bueno, muchísimas gracias, senador. Muchísimas gracias a todos por la convocatoria. Como decía antes de comenzar, para mí es muy importante que convoquen al Ministerio Público de la Defensa, para mí y obviamente para todos los defensores. Yo voy a hacer unas observaciones generales y luego expondrán los distintos defensores que han sido seleccionados con un criterio sumamente práctico. Ellos son los que más información les van a poder dar, ya que la doctora Clarisa Galán es la coordinadora de la defensa en la jurisdicción de Salta y Jujuy. No solo una jurisdicción donde hay alta aplicación de la ley de estupefacientes, sino también que es donde se llevó a cabo el proyecto piloto para aplicar el Código de Procedimientos nuevo. Por otro lado, ¿se escucha bien? Yo lo escucho bien, pero igual en el fondo hay alguien con el micrófono encendido. Si puede apagar los micrófonos, quienes no hacen uso de la palabra, así escuchamos mejor a los expositores. Continúe, doctora. Perfecto. El doctor Gabriel Anitúa es un defensor con muchos años de antigüedad en el cargo, que en este momento está en el fuero penal económico. Y esto es importante porque hay toda una cantidad de trabajo vinculado a la ley de estupefacientes que tiene lugar en ese fuero. A ello se le suma que el doctor Anitúa es un especialista en esta temática, a lo que a su mirada de penalista se suma su mirada de criminólogo. Por ende, me parece que van a ser muy importantes sus aportaciones. El doctor Pablo Ordóñez, además de ser el defensor ante el Tribunal Oral Federal de La Plata, tiene la experticia de haber trabajado y haber estudiado la temática de la cannabis medicinal, del uso medicinal de la cannabis. Por ende, creo que era muy importante que escucharan a estos expositores. Yo voy a comenzar señalando posiciones del Ministerio Público de la Defensa que entiendo son compartidas con gran parte de los expositores que ya han estado en este ámbito. En primer lugar, efectivamente, la ley ya ha cumplido 30 años y hay algunas reformas que están esperando desde hace largo rato. En el año 2009, la Corte dictó el fallo Arriola, que es un fallo que ya recogía antecedentes, pero que con la ley actual vuelve a declararse la inconstitucionalidad de la tenencia para consumo. Pese a ello, como no hubo inmediata reacción legislativa, continuamos con ese tipo legal vigente. Esto es un verdadero problema porque si bien obviamente no hay condenas, sí la policía sigue deteniendo gente en función de la tenencia, porque claro, el argumento que utilizan es que sigue estando en la ley por un lado y por otro lado que ellos en la primera etapa no pueden distinguir si es para consumo o tenencia simple. Con lo cual, gran parte de los operativos policiales se hacen sobre simples tenedores para consumo, con una actitud policial que distrae recursos económicos, materiales, humanos, recursos en gran cantidad, ya que hay una gran cantidad de trabajo de las fuerzas de seguridad mal dirigida hacia los consumidores cuando debería estar dirigida hacia los narcotraficantes, causando un inmenso daño, porque evidentemente muchos de estos consumidores son personas que tienen una enfermedad psicosocial que deben ser acompañados por el Estado, que el Estado les debe brindar opciones de tratamiento y de ninguna manera penalizarlos, y mucho menos sufrir la traumática experiencia de una operación policial, aun cuando después el proceso obviamente no prospere, porque inmediatamente los defensores piden que se declare la inconstitucionalidad de la norma y normalmente esto es lo que ocurre. Pero lleva lugar a una serie de actividades totalmente innecesarias. Por ende, lo primero que habría que hacer es aclarar absolutamente que la tenencia para consumo no debe figurar siquiera en la ley, no debe constituir un tipo penal. Luego tendríamos que discutir mucho más ampliamente qué pasa con la tenencia simple, porque la tenencia simple solo debería ser alcanzada por la norma cuando, y esto no lo define nada más que la cantidad, cuando claramente
se puede insertar en un proceso de narcotráfico. Si no, esa mera tenencia no se demuestra, y eso lo tienen que demostrar los fiscales, la acusación, que efectivamente es una tenencia para comercialización, para tráfico, esa tenencia tampoco puede ser alcanzada por la normativa penal. Pero todo esto ha generado una enorme cantidad de jurisprudencia. Admitamos que algunos votos del fallo Arriola tampoco son muy claros, absolutamente contradictoria. En algunos casos, excluida la tenencia para consumo, la tenencia simple se define según la cantidad, en otros casos según si tuvo o no trascendencia al lugar público, dando pie a que tengamos una jurisprudencia multitudinaria y contradictoria que en nada ayuda porque no da ninguna certeza. Todo esto se podría aclarar con una ley que explicara claramente cuáles son las conductas que deben ser objeto de reproche estatal. Esta ley, así aplicada, además, ha generado una alta dosis de angustia, o sea, no ha demostrado ser eficiente en la persecución del narcotráfico, o por lo menos suficientemente eficiente, y sí ha generado una serie de trastornos. Es más, ya desde que nació, fue una ley que cuando en su momento intentaba aplicar una medida curativa, esto ahora ya prácticamente ha sido dejado de lado, porque en todos los casos se plantea la inconstitucionalidad en función de que el consumo queda amparado por las acciones privadas por la Constitución Nacional, en tanto y en cuanto es una acción privada. Sin embargo, cuando antes se preveía como opción alternativa aplicar con buenas intenciones, aplicar una medida curativa, esto también era una falacia, porque prácticamente en todas las provincias, falta un lugar de tratamiento gratuito y de nivel que pueda ocuparse de estas patologías. Y esto es otro problema. ¿Cuándo es una patología? Estoy hablando del caso de adictos. Esto es otro problema, porque aquí esta situación no la vamos a solucionar con una ley penal. También hay que reforzar las alternativas que son de salud pública y que tienden a solucionar la problemática de los adictos, que debería entender, pero que, insisto, cuando se intentó lograrlo por vía judicial, se llegó a una conclusión muy negativa en tanto y en cuanto no había lugares adecuados en las provincias. Esta era una queja constante de todos los defensores. Es más, al día de hoy, si se llegara a demostrar en un juicio con una tenencia que excede el mero consumo y que debería quedar abarcada por la ley, resulta que si se demostrara que estamos ante un adicto y que esa persona merece un tratamiento, tampoco hay lugares adecuados, salvo en la ciudad de Buenos Aires, en las provincias para aplicar ese tratamiento. Si a ello le sumamos otra problemática muy grave que tiene la ley actual, y es el tema de las mulas. Yo creo que la doctora Galán va a hablar sobre esta problemática de manera acabada, pero yo no puedo dejar de mencionar que esta ley, tal y como está funcionando, genera un impacto diferencial enorme sobre las mujeres. El 60% de las mujeres privadas de libertad lo están por cuestiones vinculadas al tráfico de estupefacientes. Muchas de ellas, sobre todo en el norte, en el noroeste, son acusadas de mulas, es decir, todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de mulas, a las personas que realizan el transporte de sustancias estupefacientes. Estas personas son mujeres en extrema situación de vulnerabilidad. Junto con el programa Eurosocial Justicia, la Defensoría General de la Nación, que es de la Unión Europea, la Defensoría General de la Nación está llevando a cabo una investigación sobre estrategias de defensa para mujeres víctimas de violencia de género y también para mujeres que tienen actitudes que reaccionan frente a la violencia y también respecto de las mujeres que son incursas en un tipo penal actuando en extrema vulnerabilidad, que es el caso de las mulas. En este caso, lo que se está estudiando, hasta qué punto estas personas, lejos de ser coautoras, verdaderamente configuran un supuesto de víctimas de trata, ya que las organizaciones de narcotráfico que se valen de las mulas para introducir la droga o para trasladarla de un lugar a otro, son organizaciones que
en cuanto al poder, refiriéndonos al poder que tienen sobre la persona y a la captación que hacen de la víctima, de esta persona que se la endilga como coautora, pero sin embargo claramente se puede visualizar como una víctima, actúan y tienen componentes de poder muy similares a las organizaciones de trata. Por eso es necesario que se estudie hasta qué punto, sobre todo esto se ve muy claro cuando las víctimas ingieren la droga para transportarla. Es decir, por sumas que son casi insignificantes, corren un riesgo altísimo. En ese caso, donde la vulnerabilidad es muy clara, es muy interesante advertir y comparar con los esquemas de trata, ya sea laboral o sexual. En este caso, así como la trata prevé que todo el delito, todos los delitos que se pudieran llevar a cabo en el ejercicio, digamos, de la trata, no deben ser objeto de reproche penal, también habría que contemplar un eximente de las mulas cuando se acredite que son meros engranajes utilizados por un esquema de poder. Este es otro punto sobre el cual habría que trabajar, sobre todo que además, y en este caso voy a ampliar el concepto porque no son solo mujeres, también se utilizan muchas veces personas con debilidad mental. Nosotros tenemos casos concretos o personas muy ancianas o enfermas, y en muchos casos no solo se la utiliza para el transporte de la droga, sino que se la utiliza para que las fuerzas de seguridad, en connivencia o no con los narcotraficantes, capturen a esta persona, secuestren lo que lleva a esa persona, que suele ser una cantidad mínima, y mientras tanto, a pocos metros de ahí, a pocos kilómetros de ahí, pasa el tráfico, el cargamento importante. Este tipo de conductas, que incluso en algunos casos han sido reconocidas por personas que fueron detenidas y que han confesado y han contado lo que ocurre, es una situación que también se debe analizar y que demuestra que en verdad se está persiguiendo a las personas equivocadas. Esto también hace que merece un tratamiento preferencial toda la temática de las trata. Luego también, y vamos a ampliar sobre este tema, yo creo que el doctor Ordóñez puede ampliar el tema porque ha estado trabajando sobre el mismo, es urgente que haya un tratamiento muy racional sobre el tema del cultivo, en particular por la cuestión de la utilización medicinal de la cannabis. Yo creo que tendríamos como sociedad que darnos la discusión respecto hasta qué punto hay que utilizar represión o hasta qué punto sería preferible liberalizar el consumo de ciertas drogas, porque de esa manera se quitaría un mercado y se establecerían pautas mucho más claras para la convivencia, respetándose ámbitos de libertad. Pero reconozco que todavía la sociedad argentina no parece estar preparada para esto. Sí, por lo menos para tener la discusión, pero no creo que se pueda avanzar en una ley. Concretamente me estoy refiriendo a que no creo que podamos adoptar en general el modelo uruguayo, que está funcionando perfectamente bien. Pero lo que sí se podría adoptar, y sería fundamental, el modelo uruguayo en lo que se refiere a la cannabis medicinal. Una producción totalmente legal, controlada y de venta en las farmacias. Algo que permitiría la utilización para vastos sectores de la población que lo necesitan, no solo el limitado número que contempló la reglamentación que está en revisión, sino todos los sectores que se pueden ver beneficiados con la utilización de la cannabis con uso medicinal. Por eso también habría que revisar para que no entren en contradicción unas normas con otras. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las normas represivas emiten un mensaje contraproducente que hace que sea luego muy difícil solucionar problemas con las leyes sanitarias. Es decir, como vemos, hay un montón de puntos que deben ser analizados y que deben ser revisados. Insisto, me parece que es fundamental aplicar la máxima taxatividad en los conceptos que tienen que ver con
la descripción de las conductas, respetar a ultranza la Constitución, dictar una ley que no avance represivamente contra aquellos que deben ser cuidados y protegidos, no reprimidos, que respete las libertades y los ámbitos de privacidad que garantiza nuestra Constitución Nacional de todos los ciudadanos, y sí que sea más eficiente, más técnica y que no derive esfuerzos, sino que concentre esfuerzos realmente en la lucha contra el verdadero narcotráfico, contra las verdaderas organizaciones de poder que son similares a otras organizaciones de poder que operan en el ámbito criminal y que sin embargo muchas veces permiten que las fuerzas de seguridad en general se vean abocadas a cuestiones que no deben, insisto, no merecen una respuesta penal. Por eso me parecería muy importante que se reformara la ley. Creo que ya a esta altura es imprescindible y creo que todos coincidimos en eso, y desde ya me pongo a disposición los técnicos de la Defensoría General para toda colaboración que los señores senadores y sus asesores, senadores y senadoras, y sus asesores y asesoras requieran. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ya estamos con la presencia de las senadoras y senadores de la comisión, entre ellos el vicepresidente, el senador Nayar Pocar, y el secretario, el senador Camado Espínola. Ahora